Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre una de las manifestaciones de la literatura de no ficción. Me refiero a las autobiografías. Debido a la apertura del canon literario ocurrido en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, dentro de los ámbitos más académicos, esto permitió que un discurso como el de la autobiografía pudiese comenzar a ser contemplada, estudiada y analizada en los ámbitos académicos. Esto también permitió reconocerle desde un enfoque literario aspectos llamativos. Cuando nos referimos a un discurso autobiográfico, los rasgos más resaltantes que vamos a encontrar son son textos escritos en prosa, que presentan también la temporalidad del relato, es decir, que tiene una fecha de inicio y una fecha de final, y que en este lapso es que se desenvuelve el personaje. Asimismo, hay una intención de dar a conocer una dimensión del sujeto, es decir, de las múltiples aristas que conforman a un individuo. En la autobiografía se exhiben o se revelan algunas de estas. Desde una perspectiva más literaria, la autobiografía puede ser llamativa por el tipo de contenido narrado, es decir, por los eventos que son presentados, que pueden tener cierta relevancia social, así como por los recursos narrativos y el estilo empleado, o incluso la manera en cómo se representa la realidad a través de este lenguaje. Hay que resaltar lo siguiente, que en el discurso autobiográfico adquiere capital importancia el pacto autobiográfico. Este es un concepto que tomamos del investigador francés Philippe Lejeune, quien lo explica en los siguientes términos. El pacto autobiográfico es el compromiso explícito del autobiógrafo no a una exactitud histórica, sino al esfuerzo honesto de confrontarse con su vida y comprenderla. Es así que este pacto se convierte en el criterio del texto por el cual los lectores podemos distinguir entre una autobiografía y una ficción. En la autobiografía, gracias a este pacto o con base en este pacto, la identidad del nombre propio es compartido por el autor, el narrador y el protagonista. Son una misma instancia, cosa contraria a la ficción donde entre el narrador real y el narrador textual hay una distancia insalvable, la ficción y la realidad. Este discurso en el ámbito latinoamericano se ha hecho mucho más evidente con la irrupción que ocurre durante los años 80 y 90 de los testimonios. Para los años 80, el investigador norteamericano John Beverly proponía una definición del testimonio y la describía en los siguientes términos: una narración con la extensión de una novela o una novela corta, en forma de libro o panfleto, esto es impresa y no acústica, contada en primera persona por un narrador que es también el verdadero protagonista o testigo de los sucesos relatados y cuya unidad narrativa es por lo general una vida o una experiencia significativa de vida. Entonces, el testimonio dentro del ámbito latinoamericano se convierte en un tipo de texto que resulta más atrayente para la crítica literaria. Y esto ocurre porque también tiempo antes, entre los 60s y los 70s, los testimonios implicaban o exigían la reescritura de la historia oficial, ya que dotaban de voz a los sectores subordinados en la sociedad. Esto provoca que se la contemple de forma diferente, ¿no? Si nos basamos en Mabel Moraña, otra investigadora latinoamericana, el testimonio parte del contexto histórico convulso que se vive en carne propia, nos dice.
Y esto se puede relacionar con la idea previa, ¿no? De la significancia del testimonio en cuanto sirve o propicia la reflexión y la revisión sobre la historia oficial. Entre los títulos más notorios de los testimonios, podríamos mencionar en Latinoamérica el caso de Rigoberta Menchú, una activista guatemalteca, y en el caso peruano, el de Gregorio Condori Mamani, un joven cargador cusqueño que cuenta su vida.